Entrevistas en la ciudad de Loja, el economista Kevin Jiménez, subsecretario de las Emplades, zona 7 Sur, nos acompaña en estos momentos para dialogar sobre varios temas y fundamentalmente el Plan Nacional de Desarrollo, la planificación existente en el Ecuador que podría conllevar éxito en actividades que en el sur, en el centro, en general en todo el territorio se puedan desarrollar. Gracias por acompañarnos, economista. Este Plan Nacional de Desarrollo, ¿qué elementos tiene? La planificación, eso todos lo conocemos, resulta un elemento importantísimo para poder ejecutar políticas públicas, trabajo en general, obras, su planificación. Y en eso ha hecho mucho énfasis en las Emplades. Pero en la práctica, ya en lo que constituye, lo que debería generarse en desarrollo, ¿para qué sirve este Plan Nacional? Muy buenos días, muchas gracias Ramiro por la invitación, un saludo muy cordial a todos los televidentes. Primero quería solidarizarme con nuestros hermanos de Liga de Loja, lamentamos mucho la situación que están pasando. Como mencionaba Ramiro, la planificación es uno de los elementos que se rescatan con la nueva Constitución de la República. El Plan Nacional de Desarrollo, conocido como Plan Nacional del Buen Vivir para este periodo de gobierno, se ha construido en base a un análisis de las cosas que se habían venido haciendo bien, es decir, tiene elementos de continuidad, pero también hemos hecho un análisis muy crítico planteando los desafíos que tenemos que enfrentar. La planificación está atada al tema de recursos y de ahí también la importancia de contar con una planificación que es de cumplimiento obligatorio para todos los niveles de gobierno, para las 5 funciones del Estado y es referencial también para el sector privado. Algunos elementos nuevos que recoge este plan, el tema por ejemplo de equidad. El presidente ha destacado que el imperativo moral es la erradicación de la pobreza, hay mucho énfasis en el desarrollo integral de la primera infancia. En el tema cultural planteamos necesariamente la constitución de nuevos valores. Usted sabe que un pueblo que no se quiera desarrollar simplemente no se desarrolla. El tema de las industrias culturales está relacionado con este acápite también, pero hay un énfasis muy importante en cuanto a revolución urbana y territorio. Revolución urbana y territorio, ¿qué quiere decir esto? Básicamente lo que nosotros hemos visto que sucede es que no ha habido planificación a nivel de las ciudades. Y a veces, ¿quiénes tenían que planificar? Obviamente las autoridades locales. Los GATS. Exactamente, estamos hablando de parroquias, municipios y gobiernos provinciales. Claro, en parte es porque no había planificación antes, por la falta de institucionalidad a nivel público. Luego no había información. Cuando iniciamos ya hace algunos años con el tema de la planificación, asesorando y dando asesoría técnica a los GATS, ellos nos decían que no había planificación. Ahora, que no había información. Ahora con el Sistema Nacional de Información nosotros hemos trabajado, tenemos ya el 40% de la zona con escala 1/25.000 de información cartográfica, tenemos el 100% de la zona 7 con ortofotos con escala 1/5.000 que va a permitir planificar de mejor forma en función de la acogida del territorio. De hecho, como le decía, este Plan Nacional de Desarrollo va a implicar que la planificación a nivel de los GAT tenga que actualizarse para el siguiente año. Otros elementos importantes tienen que ver con la revolución del conocimiento, cómo generamos innovación, es decir, nuevos productos, nuevos procesos, nuevos sistemas de comercialización para cambiar la matriz productiva y el tema de excelencia, cómo hacemos mejor las cosas como gobierno, como sociedad. En lo que tiene que ver, por ejemplo, a la recopilación de sugerencias que a nivel de país se han dado, las Emplades y otros organismos han convocado para que iniciativas puedan presentarse. Pero muchas veces la gente se desencanta de este tipo de cónclaves en los que se entregan iniciativas y nunca se toman en cuenta. ¿Qué sucedió ahora con esto que se convocó y que dice, por ejemplo, que más de 300 representantes de todo el país recibieron un acto simbólico el nuevo Plan Nacional para el Buen Vivir? Previamente o posteriormente también hubo entrega de sugerencias hacia el Estado. Así es, desde el año anterior hemos venido trabajando en talleres, grupos focales, diálogos del buen vivir. En la zona tuvimos la participación de más de 1.200 personas, desde los aportes al plan de gobierno y ya luego la posterior construcción del Plan Nacional de Desarrollo. A nivel nacional contamos con la participación de más de 8.000 personas en este proceso y por primera vez pudimos conformar una asamblea plurinacional desde la ciudadanía que entre otras funciones tiene la de aprobar y hacer seguimiento a este Plan Nacional de Desarrollo. Nosotros hemos
llegado hasta definición de política pública, alineamientos estratégicos, y como parte constitutiva de este Plan Nacional de Desarrollo tenemos la Agenda Zonal, que llega también hasta la definición de lineamientos que van a ser de cumplimiento obligatorio para los distintos niveles de gobierno. Ahora también hay que entender que este instrumento de planificación responde a la Constitución que tenemos. Hay muchos aportes muy valiosos, pero que a veces no guardan consistencia con lo que establece la Carta Magna. Por ejemplo, cuando hablábamos con algunas personas en el tema productivo, decían, instalemos el tema de maquilas, cuando la maquila tiene el enfoque de generar competitividad en base a explotar la mano de obra, es decir, a generar empresa o industria explotando a los trabajadores. Entonces eso no es consistente con la Constitución ni con el Plan Nacional de Desarrollo. En ese sentido hemos ido tomando los aportes, y el 2 y 3 de agosto se devolvió a la ciudadanía, el secretario nacional de Planificación, el doctor Fander Falconi, devolvió a la ciudadanía, a estas 300 personas que formaron parte de la Asamblea Plurinacional, este Plan Nacional de Desarrollo. ¿Esa devolución qué objetivo tenía? Ir madurando en los temas de la participación ciudadana, porque participación no es solo aportar, sino también conocer dónde están precisamente mis aportes, en qué políticas, en qué metas se ven reflejados nuestros sueños y nuestras aspiraciones como ecuatorianos y ecuatorianas. Entonces es conocer cómo está estructurado el plan, entender que hay 12 objetivos que forman parte del Plan Nacional de Desarrollo, pero también que hay 93 metas, que hay 110 lineamientos de política pública. El momento en el que ustedes y en el que usted señala que luego de esta planificación, de la recopilación importante que se ha hecho en el país, de que todo esté acorde a la Constitución, en los que vengan cuestiones como equidad, en el momento en que lo ponen ustedes o lo exponen o le entregan a los GATS y habla de obligatorio cumplimiento, ¿quién vigila que esto se cumpla? Que ese Plan Nacional de Desarrollo, que teóricamente estaría muy bien, ¿quién vigila el cumplimiento? ¿Con municipios? ¿Con consejos provinciales en la República? ¿Con juntas parroquiales? Dentro de la agenda legislativa hay una ley de ordenamiento que está pendiente y que precisamente va a implicar que haya una revisión y un seguimiento más específico a los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Reconocemos que hay un avance muy importante en este tema, sin embargo, por ejemplo, muchos de los planes de desarrollo no tienen metas, entonces no es posible hacer un seguimiento o una evaluación de esos planes. Por eso planteamos la necesidad de que eso se actualice. No obstante, nosotros como Secretaría Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación, hacemos un seguimiento a través del Sistema de Información de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, para dar cumplimiento al 7º criterio constitucional, que es parte de la asignación de los recursos, en donde los GATS suben a este sistema 5 proyectos y se ve la alineación que hay con el Plan Nacional de Desarrollo. Ese sistema va a entrar a operar plenamente ya a partir del siguiente año, es decir, que las asignaciones para el 2014 estarán afectadas en función del cumplimiento de metas que ellos hayan especificado en sus planes. La responsabilidad de no tener recursos de muchos GATS, por ejemplo, estaría en que la planificación no ha sido la adecuada. Así es, hay que entender también que la planificación es un medio, ¿no es cierto? Es un medio para mejorar la calidad de vida de la población. Ahora, lo importante es que desde los mismos GATS, por ejemplo, de gremios como AME, ha nacido la necesidad de ponernos de acuerdo en ciertas cosas. Y ahí ha habido coincidencias, por ejemplo, que es necesario trabajar en cuanto a necesidades básicas, es decir, agua potable, alcantarillado, etcétera. Y el Plan Nacional recoge algunas metas bastante ambiciosas en ese sentido, y de hecho, desde la institucionalidad pública, ya se está trabajando en el tema de programas como Prosaneamiento del Banco de Desarrollo, que permita precisamente solventar estos temas en cuanto a necesidades básicas. Gracias por acompañarnos, economista. Ha sido el economista Kevin Jiménez, subsecretario zonal de la SEMPLADES, de la Zona 7 Sur.